usar un río que tiene 16 metros de ancho. Entonces, el río lleva una velocidad hacia la derecha de 2.70 metros sobre segundo. Entonces, primero que todo nos dicen la velocidad del nadador en aguas tranquilas, que si estuvieran nadando en una piscina, por ejemplo, antes de entrar acá, es de 1.50 metros sobre segundo. Entonces, mi pregunta es, estos 1.50 metros sobre segundo, ¿qué son? ¿Son la velocidad del nadador respecto al río o es velocidad del nadador, o es la velocidad del nadador respecto a tierra? ¿Cuántos dicen que es respecto a tierra? ¿Cuántos dicen que es respecto al río? Bien, por mayoría es respecto al río. Entonces vamos a explicar por qué. Por ejemplo, vamos a colocar los ejemplos que hemos mencionado. Bien, entonces, vamos a mencionar de forma descriptiva algunos ejemplos. Empecemos por la persona en el bus, ¿verdad? Pueden revisar su esquema y van a ver que ahí teníamos una velocidad de la persona respecto al bus, ¿verdad? Que era prácticamente la velocidad propia de la persona. Luego teníamos la velocidad de la persona respecto a tierra. ¿Cómo hallamos esa velocidad de la persona respecto a tierra? La de la persona respecto al bus más la del bus respecto a tierra, ¿verdad? Eso quiere decir, de otra forma, que la velocidad respecto a tierra deberá incluir la velocidad del móvil en el cual se encontraba la persona, ¿o no? ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues lo vimos de esa manera. Ahora, para las gradas, para el problema anterior, o para el caso de la banda móvil también, vimos que si la persona está caminando, tiene una velocidad propia que es la velocidad de la persona respecto a las gradas. Similar a como acá teníamos la velocidad de la persona respecto al bus. Si ahora le sumamos la velocidad de las gradas respecto a tierra, nos va a dar la velocidad de la persona respecto a tierra. Y esa ya está incluyendo la velocidad con la que se mueve el marco en el que se encuentra la persona. Bueno, por ejemplo, si tenemos un avión en el viento, nos dicen que hay un avión que si no hubiera viento se podría mover a determinada velocidad, ¿sí? Entonces, ¿esa velocidad está incluyendo la velocidad del viento? No. Entonces, ¿es velocidad respecto a tierra o es velocidad respecto al viento? La que incluye la velocidad del móvil que está afuera es respecto a tierra. Por ejemplo, si nosotros sumáramos la velocidad del avión propia del avión más la velocidad del viento, eso nos va a dar velocidad del avión respecto a tierra. Pero si es solamente la velocidad propia del avión sin incluir viento ni nada, esa es la velocidad respecto al viento. ¿Sí lo vemos? ¿Sí? Y ahora veámoslo para la caja con el globo. Recuerdan que nosotros hicimos un ejemplo donde se soltaba una caja que iba en un globo y de ahí caía, ¿verdad? Y en ese caso, por ejemplo, nosotros vimos que como iba dentro del globo cuando se soltó, entonces su velocidad era los 5 metros sobre segundo. Esa velocidad que consideramos de 5 metros sobre segundo para la caja, ¿ya incluía la velocidad del globo? ¿Y la velocidad de la caja? Sí, entonces era la velocidad de la caja respecto a tierra. Pregunto, para ese caso entonces, ¿cuál era la velocidad del globo respecto a tierra? El dato, el valor, ¿cuánto era?
5, ¿verdad? Los 5 metros sobre segundo. De acuerdo a eso, ¿cuál era la velocidad de la caja respecto al globo? 0, ¿verdad? Entonces, si hubiera ido alguien más dentro de ese globo, ¿verdad? Y hubiera visto la caja como ellos están en el mismo marco de referencia, habría visto que partió del reposo. ¿Sí lo vemos? Entonces, la velocidad que incluye el espacio dentro del que nos encontramos, esa ya es respecto a tierra. La que no lo incluye es la velocidad respecto a ese móvil. ¿Estamos? Bien, veamos el otro y de ahí ya entramos en más detalle otra vez. Por ejemplo, en este caso, tenemos al nadador y ese nadador estaba primero en una piscina. ¿Sí? La piscina no tiene ninguna velocidad, está estática, entonces la velocidad que tenemos ahí es propia del nadador, ¿sí? Y es la que midieron de 1.50 metros sobre segundo. No está incluyendo todavía la velocidad del río. Entonces esa velocidad respecto a quién sería si no incluye la del río. Respecto al río, ¿verdad? Entonces, si ya le hemos sumado la velocidad del río, esa velocidad sería respecto a tierra. ¿Estamos? Entonces, de la misma manera acá, haciendo resumen, si es solo la velocidad de la persona y no incluye el bus, esa es velocidad de la persona respecto al bus. Si ya le sumamos la velocidad del bus, es la velocidad de la persona respecto a tierra. ¿Sí? Luego acá, si solo es la velocidad de la persona, sería velocidad de la persona respecto a las gradas, ¿verdad? Si ya incluye la velocidad de las gradas, es velocidad de la persona respecto a tierra. De la misma manera para el avión en el viento, si es su velocidad propia cuando no había viento, sería velocidad del avión respecto al viento. Si ya le sumamos la del viento, sería velocidad del avión respecto a tierra. ¿Sí? Y así para la caja con el globo, velocidad de la caja respecto al globo, si es su velocidad propia, y si es ya incluida la velocidad del globo, que es lo que hicimos en ese problema realmente, solo que sin tomar el concepto de velocidad relativa, sería velocidad de la caja respecto a tierra. Estamos más convencidos de por qué razón esta velocidad que nos dan es velocidad del nadador respecto al río. ¿Sí? Porque todavía no está incluyendo la velocidad del río. ¿Estamos? Entonces, la primera pregunta acá sería, ¿cuál es la velocidad del nadador respecto a tierra? El nadador quería cruzar aquí. Esta es la velocidad del nadador respecto al río. Pero debido a que el río lleva corriente, lo va a desviar un poco. Entonces, eso lo vamos a ver acá diciendo que la velocidad del nadador respecto a tierra es igual a la velocidad del nadador respecto al río más la velocidad del río respecto a tierra. ¿Sí? Vemos la diferencia entre esto que hicimos acá y lo que hicimos allá. Acá tenemos dos móviles, sus velocidades ambas son respecto a tierra y queremos hallar la velocidad de un móvil respecto al otro, entonces se le resta. Acá tenemos la velocidad de uno respecto al otro móvil y tenemos la velocidad del móvil respecto al fijo. Entonces acá es la suma de ellos dos. Sí, es el despeje. ¿Vamos hasta ahí? Entonces describamos esos vectores como la velocidad del nadador respecto al río, que solamente tiene componentes en Y. Acá podemos decir que va a ir lo positivo hacia arriba y hacia la derecha, y tenemos Y y X, ¿verdad? Entonces nos quedaría que la velocidad del nadador respecto al río iría solamente en Y con un valor de 1.50 metros sobre segundo en J. Y la velocidad del río respecto a tierra va solamente en X y con un valor de 12.70 metros sobre segundo en Y. La suma de esos dos, que va a ser la velocidad del nadador respecto a tierra, sería velocidad del nadador respecto al río más velocidad del río respecto a tierra. Esto va a ser igual a 2.70 metros sobre segundo en Y
más 1.50 metros sobre segundo en O. Y quizás es de los problemas donde se ve más claramente esa relación en la operación. ¿Por qué? Imaginemos, bueno, el nadador, si eso no hubiera llevado corriente, hubiera cruzado directamente. Como lleva la velocidad del río, entonces lo más seguro es que vamos a tener al nadador de esta manera, ¿sí? Y esta sería la velocidad del nadador respecto a tierra, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer entre este vector y este vector para que nos dé este? Sumarlos. ¿Qué tenemos ahí? La suma de los vectores, ¿sí? Entonces, tanto gráficamente como analíticamente vemos que es lo mismo. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Bien, entonces ya que tenemos eso, ¿qué más podrían preguntarnos? Por ejemplo, sabemos de cuánto era el ancho del río, ¿verdad? Entonces, conocemos qué velocidad tiene acá, cuál es la componente de la velocidad en Y. Podríamos hallar cuánto tiempo tarda en cruzarlo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a colocar para el inciso B. Para el inciso B sería el tiempo que tarda en cruzar el río. Bien, entonces de eso podríamos hacer el análisis en Y y decir que si donde salió ahí va a ser nuestro cero, entonces la componente de la velocidad en Y sería igual a lo que se desplace dividido dentro del cambio de tiempo, Y final menos Y inicial, eso dividido dentro del tiempo final menos el tiempo inicial. Esto es 0 y esto también es 0 de acuerdo a lo que colocamos ahí, y este tiempo final pues podemos llamarle simplemente t. Nos quedaría entonces que el tiempo sería igual a esa posición final en Y dividido dentro de la componente de la velocidad en Y, ¿sí? Sustituyendo valores, la posición final en Y, si ahí está el 0, tendríamos 16 metros positivo, y eso dividido dentro de la velocidad en el eje de la Y, que tiene un valor de 1.50 metros sobre segundo. ¿Cuánto nos daría eso? Bien, y como es un movimiento en dos dimensiones, lo que esté sucediendo en el eje de la Y transcurrirá en el mismo tiempo o sucederá en el mismo tiempo que lo que está pasando en el eje de la Z. Entonces ya tenemos el tiempo también para el movimiento que está sucediendo en X, y podemos hallar entonces, podrían preguntarnos, bueno, ¿dónde finalmente se encontró ese nadador? ¿Verdad? En el eje de las X, ¿cuánto se desplazó del punto directamente opuesto en el río hasta donde llegó el nadador? ¿Sí? Entonces, ahora con ese mismo tiempo podemos hacer el análisis en X, ¿verdad? Y decir que la velocidad en X sería el desplazamiento sobre el cambio de tiempo, de donde compartimos el tiempo 0, a esto le vamos a llamar t, y nos quedaría que ese delta X sería igual a la velocidad en X por t. ¿Cuál es la componente de la velocidad en X? 2.70 metros sobre segundo por el tiempo de 10.7 segundos. ¿28.9? Sí se puede quedar.
como 28.9 porque todavía son 3 ciclos y eso sería en metros. ¿Dudas? Entonces, cuando uno analiza el movimiento relativo, tanto para ejercicios como para exámenes, lo que normalmente se nos dificulta más es visualizar la velocidad de quién tenemos y respecto a quién se está calculando o se está considerando. Entonces, tratemos de identificar eso siempre desde el principio, ver, bueno, ya está incluyendo la velocidad del móvil en el que se encuentra o todavía no. Si ya la incluye, entonces esa velocidad sería respecto a tierra. Si no la incluye, entonces es respecto al móvil inmediatamente más externo, ¿verdad? De hecho, hoy me hacían la observación para el problema del globo. Me decían, bueno, entonces, ¿qué hubiera sucedido si en ese problema del globo ya la caja no la hubiéramos simplemente dejado caer, sino que la hubiéramos lanzado hacia arriba? ¿Qué habría sucedido con la velocidad? ¿Cuál sería la velocidad de la caja respecto a tierra? Exacto, la velocidad propia de la caja que nos darían más la velocidad del globo respecto a tierra. Y ahora, si ese globo, por ejemplo, debido a alguna corriente de aire se estuviera desplazando horizontalmente, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Colocarle otra componente, ¿verdad? Entonces tendríamos en el eje de Y la velocidad tendríamos la velocidad del globo más la velocidad de la caja, y en el eje de las X pues tendríamos la velocidad del globo respecto a tierra, que habría que sumarle la velocidad del viento. Todo es irlo agregando, pero si se dan cuenta es eso, ir viendo qué está adentro, con qué velocidad se mueve, si está en algo que se está moviendo, sumarle esa velocidad y así es. ¿Dudas? ¿Todo claro como para cada uno de ustedes?